Capítulo 7. Los señores Moches. Abrecita. Elevando y bajando sus remos de pequeños juncos a uno y otro lado de sus canoas, se aventuran 1 o 2 leguas en el mar, llevando consigo cuerdas y trampas. Lanzan sus redes y permanecen allí pescando la mayor parte del día y de la noche hasta que hayan llevado la capacidad de las canoas, con la cual retornan plenamente satisfechos. Cierra la cita. José de Acosta, Historia Natural y Moral de las Indias, 1588. A veces, mediados del siglo VI de nuestra era, un violento El Niño desencadenaba lluvias torrenciales e inundaciones catastróficas en la costa norte del Perú. Robustas y negras nubes se acumulaban cerca de la orilla y se inflamaban aún más a medida que avanzaban sobre los valles fluviales costeros densamente poblados. Gruesas gotas comenzaran a golpetear el suelo árido, resquebrajado y endurecido por la implacable sequía. El intenso olor de la tierra húmeda atravesaba el aire, mientras el aguacero se intensificaba y luego se detenía súbitamente. Nubes todavía más abultadas se formaban en el cielo y cubrían las cumbres de las colinas cercanas. Luego, un viento arremolinado procedente del océano desencadenaba la gran precipitación y el agua formando una sólida cortina castigaba firmemente el valle. La lluvia continuaba sin perder intensidad. En medio de la neblina se desataban chaparrones e intensos chubascos que fluían por las secas laderas de las colinas. Los ríos, habitualmente plácidos, alimentados por las correntadas que bajaban de la montaña, desbordaban sus márgenes e inundaban las planicies densamente cultivadas. Los diques cedían, los canales rebosaban y cientos de hectáreas de tierra irrigada se transformaban en un lago de agua dulce. Gruesas capas de limo se depositaban sobre los campos cuidadosamente preparados para el cultivo. El trabajo de generaciones se desvanecía en unas pocas horas, mientras los torrentes y las inundaciones arrastraban todo lo que se encontraban ante sí. El agua con lodo arrasaba con docenas de pequeñas aldeas arracimadas en los terrenos aluviales más fértiles. Las casas se derrumbaban, los techos arrancados flotaban río abajo, cientos de personas se ahogaban, y las que podían hacerlo huían hacia las tierras más altas y acampaban allí. Aun cuando la lluvia paraba y dejaba de soplar el viento, la destrucción continuaba. Un vapor blanco se elevaba desde un mar de barro que comenzaba a secarse donde antes habían prosperado los cultivos irrigados. Equipos de aldeanos trabajaban precipitadamente para salvar los campos no alcanzados por la lluvia, pero que estaban amenazados por la crecida de las aguas. Las colinas y los valles quedaban anegados. Los barrancos erosionados abrían grietas en las laderas de las montañas mientras millones de toneladas de arena y limo de los ríos se precipitaban al mar. Las crecidas del gigantesco Pacífico, impulsadas por los vientos del oeste, castigaban con violencia las playas y acumulaban grandes dunas por encima del nivel de la marea alta. La fina arena volaba, arremolinada hacia el interior, y sepultaba las tierras de cultivo y los valles fértiles. Las dunas eran montañas de destrucción en movimiento. A 30 kilómetros de la costa del enfurecido Pacífico, 2 pirámides de adobe pintadas de colores brillantes se elevaban sobre el inundado Valle Moche. Desde allí, los soberanos del resplandeciente estado Moche observaban sus dominios profusamente irrigados y normalmente bien organizados. Los arrogantes señores estaban situados muy por encima de las aguas barrosas, pero la lluvia también dejaba su marca en sus montañas de adobe. El agua se metía en las delgadas fisuras del estuco y transformaba las pequeñas imperfecciones en profundas grietas y las grietas en fracturas. A medida que la arcilla se desmoronaba, los profundos surcos tallados por la erosión pronto hacían cráteres en los muros finamente terminados del edificio sagrado, y el niño terminaba desairando los poderes divinos de los líderes moches.
El Niño del siglo sexto y las sequías de ese mismo periodo sembraron la destrucción en una de las civilizaciones más fascinantes y poderosas de la antigua América. La civilización moche floreció a lo largo de la árida costa norte del Perú entre los años 100 y 800 a.C. Un pequeño número de sacerdotes guerreros autoritarios gobernaban a los miles de agricultores y pescadores que vivían entonces en la región. Los señores moches nunca rigieron grandes dominios, solo una franja de unos 400 kilómetros de desierto costero entre el valle de Lambayeque al norte y el valle Nepeña al sur. Sus súbditos habitaban junto al mar o en los áridos valles situados junto a los ríos que bajaban de los Andes por no más de 100 kilómetros en uno de los ambientes más secos del planeta. Los señores por su parte vivían separados en elevados palacios construidos en la cima de enormes pirámides que resplandecían con su brillo al sol. Presidían un mundo ordenado aunque disperso, definido por un vital y aún poco conocido conjunto de creencias religiosas. Pero era un mundo castigado por las plagas de la sequía y el niño. Los sacerdotes guerreros moraban en su propio universo, alejados del trabajo cotidiano que se desarrollaba en los irrigados campos, mucho más bajos que sus magníficas pirámides. Por lo que sabemos, sus vidas estaban dedicadas por entero a la guerra, los ritos y la diplomacia y un ciclo interminable de competición por el prestigio con los líderes rivales. Cada uno de los valles fluviales tenía una o dos cortes reales y todas estaban conectadas por lazos de parentesco y obligaciones recíprocas. A juzgar por las tumbas regias, todos los sacerdotes guerreros usaban las mismas insignias y símbolos ceremoniales. Los señores moches guerreaban por la tierra y las reservas de agua. Las vasijas moches pintadas muestran escenas vívidas de ejércitos batallando con soldados que empuñan palos y que se protegen con escudos decorados con plumas. Otros grabados muestran a prisioneros de guerra que desfilan desnudos ante el sacerdote guerrero ataviado con el uniforme ceremonial completo. A una señal, los verdugos decapitaban o estrangulaban a los cautivos. La erección del pene, fenómeno habitual en la muerte por ahorcamiento, parecía en las pinturas como potente símbolo en la fertilidad humana. Este acto de sacrificio en presencia del sacerdote guerrero validaba el poder señorial sobre la vida humana. Los altivos señores moches eran los intermediarios entre los vivos y las fuerzas del mundo espiritual que podían dispersar la devastación sobre sus tierras costeras. No sabemos los nombres de los primeros gobernantes moches ni tampoco ha llegado hasta nosotros ningún detalle de sus campañas militares ni de las alianzas diplomáticas que mantenían los vínculos entre los diversos valles generación tras generación. Lo que sabemos por sus sepulcros es que eran hombres de poder y riqueza extraordinarios. A finales de la década de 1980, el arqueólogo peruano Walter Alba exhumó tres tumbas no saqueadas de sacerdotes guerreros de una plataforma de adobe de Zipán en el valle de Lambayeque, que alrededor del 400 después de Cristo eran el centro del mundo moche. Cada sepulcro estaba conservado dentro de una cámara mortuoria de ladrillos de adobe, uno sobre otro en una plataforma fúnebre levantada entre las imponentes pirámides que se alzaban majestuosamente por encima del valle profusamente cultivado. Cada sacerdote y guerrero yacía ataviado con su traje ceremonial. Los emblemas del cargo nunca cambiaron de una generación a otra y consistían en elaboradas máscaras de oro y tocados con forma de media luna que alguna vez brillaron bajo el resplandeciente sol, túnicas de algodón adornadas con docenas de placas recubiertas de cobre, pectorales de cuentas y pendientes de plata o de oro con figuras de guerreros. La plata simbolizaba la luna y el oro, el sol. Al ver a un sacerdote guerrero resplandeciendo con su dorado esplendor, a nadie podía caberle ninguna duda acerca de su capacidad para controlar las fuerzas del mundo moche. Figura 7.1. La zona andina donde aparecen los sitios arqueológicos, los lugares y las culturas mencionadas en el capítulo 7. También se muestran las zonas de sequía y las lluvias excesivas que se forman como consecuencia de los episodios ENSO. ENSO.
Los artesanos reales tomaban el modelo de sus amos en arcilla. Los grandes señores miraban fijamente hacia adelante con expresión altiva, y la calma seguridad en sí mismos de una autoridad política y espiritual indiscutida. La sociedad moche era una pirámide social erigida sobre las espaldas de los millares de campesinos que trabajaban en los campos y en los canales de irrigación y pagaban un impuesto anual en mano de obra para beneficio del Estado. Equipos de aldeanos entregaban su esfuerzo para edificar las enormes pirámides reales, construir y mantener los sistemas de irrigación y sustentar a los señores y a unos pocos privilegiados. Como los faraones de Egipto, el poderío de los señores moches dependía de su capacidad para suministrar agua, aumentar el rendimiento de las cosechas y obtener excedentes de alimentos para asistir a todas sus aldeas en tiempos de sequía o de anegamientos. Según la poderosa ideología religiosa que vinculaba a gobernantes y gobernados, los sacerdotes guerreros intercedían ante las fuerzas espirituales que controlaban aquella árida tierra. La civilización moche tenía dos pilares económicos. Sus brillantes conocimientos agrícolas les permitían controlar y usar en su beneficio las vertientes montañas y los suelos fértiles gracias a los sistemas de irrigación ampliamente extendidos, capaces de producir sustanciales excedentes de grano y abundante algodón para sus delicados productos textiles. Las planicies inundables de Lambayeque, Moche y otros valles del litoral formaban parte un manto de retazos de campos irrigados y fertilizados a través de un sistema de canales cuidadosamente mantenido. Todo aquel era un sistema aldeano que exigía miles de horas de cultivo, de cavado de zanjas y de mantenimiento, pero que se basaba particularmente en el aprovechamiento y la distribución del agua que bajaba de las montañas, un regalo anual que estaba en manos del mundo espiritual. El segundo pilar era el fecundo Pacífico. El ascenso de las aguas profundas llevaba a la costa abundantes cardúmenes de anchoas y los pescadores salían en sus canoas de juncos a recogerlas por millones a lo largo del año. Solían secar los pescadores enteros al sol y también preparaban con ellos nutritiva harina de pescado. Miles de kilos de carne de pescado rica en proteínas viajaban desde la costa para complementar la dieta de carbohidratos de los campesinos de las tierras altas que habitaban lejos del mar. La anchoa, al contribuir a la alimentación de una numerosa población no agrícola, era de vital importancia para los moches. La misma abundancia de anchoas alimentaba a enormes cantidades de aves marinas tales como los cormoranes, y a su vez los moches iban a buscar el guano acumulado en las islas cercanas a la costa y luego lo esparcían sobre sus campos para fertilizarlos. Los ríos, los estanques naturales y las lagunas de agua dulce proporcionaban alimento adicional. En épocas normales, los moches tenían una dieta abundante y nutritiva, con suficiente comida para sustentar la densidad de una población localmente alta, compuesta no solo por campesinos y pescadores, sino también por trabajadores que no producían directamente alimentos, como quienes trabajaban en las obras de irrigación y participaban de la construcción de enormes pirámides, palacios y otros templos. Cada centro importante mantenía además su equipo de artesanos de talento que trabajaban la arcilla, el algodón y los metales para producir magníficas obras de arte y atavíos formales para el reducido número de nobles que controlaban los destinos del Estado. Con esa exuberancia de reservas de alimentos, los moches podrían haber prosperado indefinidamente, salvo por tres padecimientos a los que estuvieron expuestos: los ciclos de sequía, los terremotos y el niño. Los episodios violentos de El Niño fueron tan raros que relativamente poca gente presenció un incidente verdaderamente catastrófico. En una sociedad donde la esperanza de vida era de entre 25 y 35 años, los recuerdos generacionales eran cortos. Los grandes El Niño pronto se convertían en acontecimientos remotos prácticamente imposibles de recordar salvo como catástrofes casi míticas recogidas por la tradición oral. Los moches vivían en un ambiente uniforme, habitualmente confiable, cuyo único perjuicio azaroso eran las sequías. Sin embargo, habían construido una sociedad con una cabeza demasiado pesada en comparación con el resto del cuerpo sobre el más tembloroso de los cimientos.
Los agricultores se defendían contra la sequía recurriendo a sistemas de cultivo extensivo, pero dispersos en distintas regiones, y que podían mantenerse con un trabajo relativamente sencillo. Cuando llegaba un El Niño verdaderamente violento o golpeaba una prolongada sequía, comunidades enteras se mudaban a diferentes asentamientos. Cada aldea reconstruida contaba con su propio sistema de irrigación. Aparentemente, había una intensa competencia por las tierras más fértiles entre las comunidades de los distintos valles, pues no se observa ningún intento de centralizar la producción agrícola, como se hizo mucho más tarde en los reinos ulteriores como el de Chimú, que floreció durante el siglo XIII. A los señores chimús les tocó gobernar un paisaje mucho más densamente poblado que el de sus predecesores moches. La tendencia de los moches a dispersarse en muchas comunidades rurales a través de los valles los hizo menos vulnerables a la sequía y a las apariciones menores de El Niño. Pero cuando el niño de la Navidad presentaba su rostro más severo y lanzaba sus precipitaciones torrenciales, el daño inferido a los campos y las cosechas era de tal magnitud que la dispersión ya no era una solución y mucha gente pasaba hambre. Los sacerdotes guerreros sostenían las riendas del poder porque controlaban la fuerza militar y porque habían impuesto una elaborada ideología que los presentaba como los mediadores entre los mortales, el amenazador mundo natural cuyo epítome era la fuerza salvaje de el niño. Las raíces de los moches se hunden profundamente en las antiguas culturas que prosperaron durante milenios a lo largo de la árida costa del Pacífico peruano. Durante miles de años, pequeños grupos de pescadores, cazadores y rebuscadores se asentaron en los secos valles de la desembocadura de los ríos costeros. Vivían de los pródigos cardúmenes de anchoas, que alimentaban a las poblaciones cercanas a la ribera. En los años en que las aguas del Pacífico se calentaban y las anchoas partían en busca de alimento hacia otras latitudes, la gente sencillamente variaba su dieta. Consumía mariscos y plantas silvestres nutridas por las nieblas invernales y que crecían en densos matorrales en los valles fluviales cercanos al océano. Los antiguos habitantes de la costa recurrían a tal variedad de alimentos que muchos grupos permanecían en el mismo lugar ininterrumpidamente durante meses. Aquella era una sociedad flexible e igualitaria, con una reserva razonablemente amplia de nutrientes alternativos a los cuales recurrir cuando la pesca fracasaba o las grandes lluvias arrasaban con todo. Aunque algunos asentamientos eran más grandes y más permanentes, las poblaciones sumaban como mucho unos pocos miles de habitantes, en parte a causa de que carecían del algodón, materia prima indispensable para confeccionar redes y líneas, y de las calabazas, cuyas cáscaras enteras utilizaron luego los moches como boyas para sus redes, dos innovaciones esenciales para la captura de peces en gran escala. Mientras las provisiones de plantas silvestres superaban ampliamente el consumo, aún en las zonas más favorables, la densidad de población era lo suficientemente baja para permitir cierto grado de movilidad. Durante muchos siglos la mayoría de los grupos habitaban zonas neblinosas cercanas al Pacífico, pues allí había más abundancia de ese tipo de alimentos. Alrededor de 2000 a.C., ya muchos habitantes se habían mudado hacia los valles y habían agregado la recolección de frutos silvestres, el cultivo de plantas tales como las calabazas y los frijoles. Hoy el algodón es algo que damos por sentado. Los antiguos habitantes de los Andes no solo refinaron las plantas de algodón silvestre para obtener largas fibras de excelente calidad, sino que convirtieron sus colinas y tierras bajas en un crisol de innovación agrícola, en el que desarrollaron muchas variedades diferentes. El algodón pronto se convirtió en producto esencial de la sociedad costera indispensable para la confección de redes y demás elementos de pesca y sustituto muy mejorado de la fibra de cactus y junquillos utilizados en las artesanías textiles. Las comunidades del litoral descubrieron que el algodón podía cultivarse con gran provecho en las regiones bajas más cálidas y desarrollaron un lucrativo comercio textil con los habitantes de las tierras altas. Esta probablemente sea la razón por la cual cuando muchas familias y aldeas vecinas se unieron para realizar trabajos conjuntos de control del agua, amplias superficies del valle desértico se abrieron a la irrigación. En 1800 a.C.,
Cuando Egipto se estaba recuperando del caos político, algunos asentamientos del norte de la costa andina podían exhibir una población entre 1.000 y 3.000 habitantes que vivían de una combinación de pesquería y agricultura. Las poblaciones de los valles pronto crecieron hasta sobrepasar con mucho la capacidad de sustentación natural del desierto gracias al empleo de la tecnología de la irrigación y los nuevos estilos de liderazgo que permitían alimentar a comunidades mucho más amplias. En tales circunstancias, ¿cómo enfrenta una sociedad como esta un embate excepcional de el niño? Teniendo en cuenta la corta esperanza de vida que tenían los antiguos andinos, las estrategias para protegerse de el niño seguramente se basaron más en la memoria comunal que en la individual. Como señalaba ya en 1971 el antropólogo de Nueva Guinea, Roy Rappaport, los ritos religiosos fueron parte vital de la comunicación y la validación de información, especialmente en regiones como la costa peruana, donde las condiciones podían cambiar en unas pocas semanas, las respuestas rápidas y flexibles eran decisivas. En tales circunstancias, los individuos con autoridad espiritual desempeñaban funciones importantes en la tarea de supervisar el almacenamiento de alimentos. A través de múltiples generaciones, se desarrollaron ideologías distintivas que convalidaban el liderazgo fuerte y las complejas relaciones entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual. Los masajes de estas ideologías nos han llegado a través de piezas textiles. Los pobladores del litoral eran expertos tejedores. El clima seco de la costa peruana ha preservado los vestidos de algodón de bastante más de 2000 años, gran parte de ellos teñidos por lo menos con 109 tonalidades correspondientes a varias categorías de colores naturales. Los tejedores representaron la antigua ideología de la sociedad en motivos simétricos angulares que persistieron por siglos. Las figuras antropomórficas, tal vez de chamanes en trance, aparecen con los caballos flotando en el aire o con serpientes que les cuelgan de las muñecas. Las aves de presa, los felinos que muestran los dientes y las serpientes de dos cabezas sugieren estrechos vínculos con un mundo mítico sobrenatural. Cuando estaban realizadas con colores frescos y brillantes, las piezas de algodón pintaban de manera vívida los mitos, temas y criaturas espirituales que habitaban el cosmos. Las obras textiles transmitían un mensaje claro y sencillo que forjaba estrechos lazos entre los vivos y los muertos, entre las comunidades y sus antepasados, quienes intercedían ante los seres que controlaban la tierra, las reservas de alimentos y las fuerzas de la naturaleza. El mundo ribereño cambió rápidamente a medida que las distintas comunidades se hacían más sedentarias y más dependientes de las tierras cultivadas en los valles fluviales. En 1000 a.C., los líderes de los clanes de siglos anteriores habían aumentado su poder al pasar de ser meros intermediarios, la comunidad y los antepasados, a cumplir nuevas funciones de mayor poder. Los más capaces se convirtieron en jefes autoritarios y competitivos que podían obligar a cientos de aldeanos a edificar las impresionantes pirámides y túmulos en honor de las fuerzas sobrenaturales que regían el mundo andino. Durante los meses tranquilos del año de cultivo, cuadrillas de miembros del mismo grupo familiar se unían para participar de la construcción de esas estructuras de escombros y adobe, algunas de las cuales han durado más de 3.000 años. La pirámide de las Salinas de Chao se eleva en la costa norte con sus más de 24 metros, enana comparada con las dimensiones de las pirámides egipcias de Gizeh, pero aún así sigue siendo una estructura imponente. Los cimientos de la civilización moche se remontan a estas primeras tradiciones culturales según las cuales los soberanos chamanes gobernaban en virtud de su capacidad de controlar el mundo sobrenatural. El estado moche, que recibió su nombre del pequeño valle fluvial donde comenzó a gestarse, se reunió con varios reinos más pequeños de otros valles cercanos aproximadamente en los tiempos de Cristo. La capital, situada en Cerro Blanco, en el corazón del Valle Moche, era un centro de inmensa riqueza y autoridad espiritual. Los magníficos edificios de la ciudad se extendían alrededor de dos enormes huacas pirámides de adobe. Muy cerca estaban los lagos cementerios y los múltiples largos cementerios y los múltiples talleres que producían alfarería artesanal y otros artefactos para la élite. Huaca del Sol y Huaca de la Luna eran las montañas sagradas que dominaban la ciudad.
Allí moraban y dirigían las ceremonias solemnes de los señores moches, algunas de las cuales incluían sacrificios humanos. Huaca del Sol se levanta a 40 metros sobre la planicie, es decir, tiene 2/3 de la altura de su contemporánea, la pirámide del Sol de la ciudad mexicana de Teotihuacán. La vasta pirámide formaba una cruz gigantesca, cuyo frente daba al norte. Sus 4 secciones creaban el efecto de una escalinata. La parte inferior sostenía una rampa hoy desaparecida que conducía hasta la cúspide. Si hemos de creer los relatos de los conquistadores españoles, el tercer descanso era el sitio donde se sepultaba a los señores y el cuarto y superior el palacio del gobernante supremo. Huaca de la Luna es un complejo de 3 plataformas que alguna vez estuvieron interconectadas y unidas por altos muros de adobe. Esos muros estaban decorados con murales ricamente coloridos de seres antropomórficos y zoomórficos, de báculos con figuras de deidades, escudos y otros artefactos, temas que a veces se repiten en la alfarería ceremonial moche. Las dos enormes huacas reflejan la dualidad del poderío moche. El gobernante humano y divino residía en una huaca, el panteón imperial en la otra. Desde la perspectiva que nos dan los siglos transcurridos, el Estado moche resplandece con sus brillantes logros artísticos y todas las señales de una estabilidad casi monolítica. Las sólidas pirámides construidas con ladrillos de barro de sus poderosos señores proyectaban su sombra sobre las laderas de las peladas colinas o en medio de 30 de tierras cultivadas intensivamente. La esplendidez era real, pero fue un oropel transitorio mantenido a un costo inmenso en un clima donde el agua era una mercancía de precio incalculable. Los cimientos de Imperio Moche, construidos sobre los manantiales de montaña, arena de río y ascensos de las aguas profundas del océano, siempre fueron vulnerables. La teoría de que los embates de El Niño contribuyeron a la desaparición de la civilización moche surge de una nueva comprensión del carácter impredecible del clima andino, basada en los datos obtenidos de los registros de acumulación de nieve hallados en las profundidades de los glaciares de montaña. El casco de hielo Cuelcaya, en la cordillera occidental, de las alturas peruanas del sur, se encuentra en la misma zona de lluvias estacionales que las montañas junto a las cuales se desarrolló el país moche. Dos núcleos de hielo obtenidos de una perforación hecha en la cima del casquete de 1983 suministraron un registro de variaciones en la cantidad de precipitación que abarca 1500 años e indirectamente una impresión de la cantidad de agua de los torrentes de montaña que habrían llegado a los valles bajos durante los distintos ciclos de años húmedos y secos. En las tierras altas del sur, así como en el cercano altiplano, las mesetas de mediana altura que rodeaban el lago Titicaca, los episodios de El Niño han estado asociados a intensas sequías de corto plazo. La aparición de tales episodios de sequía en los núcleos de hielo puede estar reflejando en que en el pasado se dieron violentos eventos de El Niño. No obstante, es más productivo observar los ciclos secos y húmedos de largo plazo que fueron parte del destino potencialmente catastrófico que esperaba la civilización moche. Cada uno de los dos números de hielo obtenidos, uno de 154,8 metros y el otro de 163,6 metros, exhibieron claramente la formación de estratos y las capas de polvo anuales que muestran el ciclo anual de las estaciones húmedas y secas, pues en esas últimas las partículas de polvo de las tierras áridas volaban hacia el oeste hasta las alturas de los Andes. El promedio de temperatura de todo el año en Quelcaya es de -3 °C, tan por debajo del punto de congelamiento que las variaciones anuales en la acumulación del núcleo de hielo reflejan la precipitación real antes que las variaciones en la intensidad del derretimiento de verano. El equipo de investigación cree que esto se repite en todos los años del milenio y medio acumulado en núcleos y que los anillos anuales dan una cronología de una precisión de unos 20 años. Lo que los investigadores llaman el, entre comillas, registro de acumulación muestra claras indicaciones de variaciones de largo plazo en la cantidad de precipitaciones. Una sequía corta se produjo entre 534 y 540 de nuestra era.
Luego, entre 563 y 594, un ciclo de sequía de 3 décadas se asentó en las montañas y las tierras bajas, donde el nivel de precipitaciones anuales cayó por debajo del 30% de lo normal. En 602 se reanudaron las abundantes lluvias, pero entre 636 y 645 una nueva sequía asoló la región. De los núcleos de hielo se obtienen datos cada vez más refinados, pero los mejores registros de las sequías proceden de las porciones inferiores del registro de acumulación de hielo, que muestra que el ciclo árido de finales del siglo sexto fue excepcionalmente riguroso. La sequía de 30 años, registrada entre 563 y 594, redujo drásticamente la cantidad de manantiales de montaña que llegaban hasta las comunidades costeras. Podemos tener una idea aproximada de la severidad de los efectos si tomamos las cifras de consumo de aguas modernas. Durante los 49 años comprendidos entre 1937 y 1985, los agricultores locales costeros utilizaron un promedio de 88% del caudal aportado por el río Lambayeque, aun considerando el cultivo intensivo actual de caña de azúcar, que consume grandes cantidades de agua. Las cifras del uso de agua de los moches eran aún más elevadas, de modo que el efecto de la reducción entre el 25 y el 30% en el suministro de agua tiene que haber sido catastrófico para quienes tenían sus cultivos cerca del litoral, muy lejos de las altas montañas donde se originaban los torrentes. ¿Cómo afectaron a la civilización moche estos cambios radicales de la cantidad de lluvia caída y las arremetidas de El Niño? Alrededor del año 400 después de Cristo, poco después de que el poder político se trasladara hacia el norte, los señores de Zipán gobernaban una sección del valle de Lambayeque. Aparentemente la sociedad moche prosperó hasta la despiadada sequía de mediados del siglo sexto. Por entonces los señores moches vivían río abajo, tan cerca del Pacífico como de las montañas, de manera tal que podían controlar el agua del riego y la pesca. Su poder dependía de la capacidad de ejercer una estricta supervisión de todas las reservas de alimentos, de cada cargamento de harina de pescado, de algas disecadas y de algodón que viajaba a las distantes tierras altas. Sobre todo vigilaban con diligente esmero los ríos dadores de vida. Siglos después, los cronistas españoles escribieron sobre una antigua tradición honrada por los señores chimúes de la costa, quienes gobernaron un poderoso reino de la ribera norte, conquistada por los incas en la década de 1560. Los chimúes permitían que los campesinos que vivían más lejos, río abajo, regaran primero sus campos. Sus antecesores moches probablemente seguían esa misma práctica, que era razonable tanto en sentido económico como político, en parte porque los gobernantes más poderosos vivían a los pies de las montañas. Cuando la sequía del siglo sexto se intensificó, esta medida de larga data dejó de aplicarse. El caudal disminuido de los ríos apenas regaba las ricas tierras altas del cultivo y a los campos marginales de los bordes de los lagos no llegaba una gota de agua. Kilómetros de canales de irrigación, laboriosamente mantenidos, permanecían secos. La arena llevada por el viento se acumulaba en las sequías vacías. El tercer o cuarto año de sequía, cuando los niveles de agua freática habían caído muy por debajo de la norma, miles de hectáreas de tierra de cultivo recibían un caudal tan débil del río que dejaban al descubierto la sal acumulada en el suelo. Las cosechas se marchitaban. Durante los primeros años los señores mantuvieron el control, distribuyendo un tino las reservas de grano almacenadas por el Estado, en previsión de los años de descenso de la producción. Afortunadamente, la actividad pesquera aún proporcionaba abundante alimento, hasta que el Niño, con su impredecible irregularidad, hizo su aparición. No sabemos las fechas exactas en que durante la larga sequía el Niño azotó la costa con extremada violencia, pero podemos estar seguros de que lo hizo. También podemos estar seguros de que la castigó en un momento en que la civilización moche estaba en crisis, porque las reservas de granos se acababan, porque los sistemas de irrigación estaban funestamente agotados y porque la malnutrición se había extendido por todo el reino. Las aguas más cálidas de El Niño de la Navidad redujeron además la captura de anchoas en muchos lugares de pesca y diezmaron ese alimento esencial
tanto de la dieta costera como del comercio de las tierras altas. Las persistentes lluvias convirtieron en pantanos los llanos de los Andes y la costa. Los áridos lechos de los ríos se cargaron de furiosos torrentes que arrastraban todo lo que quedaba a su alcance. Los diques y canales sobrecargados se derrumbaron. Las arduas labores agrícolas de años se desvanecieron en algunas semanas. Miles de personas murieron. Los sobrevivientes se mudaron a terrenos más altos y acamparon en chozas provisionales. El niño devastó el paisaje del valle. Docenas de aldeanos desaparecieron arrastrados por el lodo o bajo los escombros y las viviendas de adobe y caña de los campesinos se desmoronaron mientras sus ocupantes se ahogaban. Las inundaciones contaminaron los manantiales y cursos de agua, sobrecargaron los sistemas de desagüe y provisión de agua potable y excavaron miles de hectáreas de suelo fértil. Cuando las aguas se retiraron y los ríos recuperaron su caudal normal, la fiebre tifoidea y otras pandemias se expandieron por los valles y arrasaron comunidades enteras. La mortalidad infantil creció enormemente. Cerro Blanco quedó devastada. Las aguas cubrían partes de la ciudad con unos 10 metros de sedimentos excavados hasta 5 metros en otros sitios más altos. El río erosionó gran parte de las huacas y dejó profundos agujeros en sus muros laterales. Los suelos de los valles estaban tan secos que gran parte del agua de la superficie pronto fue absorbida y convirtió las planicies anegadas en barro endurecido. Los pescadores de la zona del litoral no perecieron de hambre porque lograron subsistir alimentándose con los raros peces tropicales que habían aparecido en las aguas costeras. Sin embargo, ni siquiera una excelente pesca de anchoas podía alimentar a la totalidad de la población de agricultores moches. Podemos estar seguros de que durante varios años el hambre atenazó al reino como consecuencia de la suma de un largo periodo de sequía y los daños provocados por la inundación. Lo único que podían hacer los gobernantes era reunir la enorme, aunque debilitada fuerza laboral que tenían a su disposición. Numerosas cuadrillas de aldeanos se pusieron a reconstruir por entero los nuevos sistemas de irrigación adaptados a la tortuosamente modificada topografía. Aún hoy es posible ver los rastros de algunos de esos canales y sistemas de riego. Mientras tanto, los señores solicitaron ayuda a distantes aliados de las tierras altas del este, quienes habían desarrollado formas de maíz resistentes a la sequía con marlos más largos y granos más carnosos. La datación de las nuevas variedades encontradas en los sitios arqueológicos muestra que aparecieron poco después de la gran inundación. Los señores moches se asentaban en el pináculo de un estado en crisis, con sus palacios y pirámides desmantelados por las despiadadas aguas de inundación. Cercados durante siglos en aquellos sitiales por siglos de ideología religiosa que racionalizaba su poder supremo, vivían apartados de sus súbditos. A diferencia de los monarcas europeos, quienes dejaban a sus descendientes la riqueza y el poder, los soberanos moches se llevaban sus ricas posesiones a la tumba, de manera tal que sus sucesores tenían que encargar nuevos ornamentos y opulentos vestidos a los artesanos reales que habitaban en las proximidades de los palacios. La continuidad no estaba dada por la riqueza, sino por la capacidad del Señor para atraerse la lealtad de sus súbditos y por consiguiente de controlar la agricultura, el comercio, las reservas de agua y las fuerzas de la naturaleza. Los sacerdotes guerreros instalados en la cima de la sociedad moche pueden haber estado físicamente alejados de sus súbditos, pero parecen haber sido muy conscientes de la amenaza que implicaban las apariciones violentas de El Niño y modificaron la ideología de su civilización que lo abarcaba todo, a fin de que se ajustara a esos dramáticos fenómenos. La sociedad moche no tenía letras, pero su ideología ha llegado hasta nosotros transmitida en notables vasijas de arcilla, en trabajos textiles, en murales y en objetos metálicos. Como ya vimos, gran parte de su arte estaba dedicado a pintar la guerra, la caza y los sacrificios humanos. Mientras investigaba una plaza aislada dentro de la Huaca de la Luna, el arqueólogo Steve Bourget desenterró los restos de unos 70 varones guerreros que habían sido sacrificados y en muchos casos desmembrados en el curso de al menos 5 ceremoniales rituales. Después de los sacrificios, los verdugos habían esparcido las partes de las víctimas por todo el recinto.
Junto a los restos había estatuillas de arcilla que representaban a hombres desnudos adornados con intrincados símbolos. Lo más sencillo es sostener que los sacrificios eran parte de las actividades militares bien documentadas de los gobernantes moches, pero Bourget cree que hay una explicación muy diferente. Supone que las víctimas se entregaron a la muerte como parte de un rito destinado a aplacar las potentes fuerzas que desencadenaron las apariciones del niño en el mundo moche. A los personajes encumbrados, como los señores de Zipán u otros individuos prominentes, se los enterraba en otra parte, adornados con pectorales, brazaletes y hasta ornamentos en la nariz y las orejas que representaban diferentes especies de animales. La raya águila peruana y los cangrejos nadadores que llegaban a estas costas traídos por la contracorriente de norte a sur asociada con el Nilo aparecen a menudo en tales ornamentos y en las vasijas de arcilla. Los pulpos, lobos marinos, osos marinos, centollas y cormoranes que adornaban a la nobleza local eran todas especies afectadas por el niño. No solo los seres humanos, también los muros de los templos de Huasca de la Luna y de otros centros tienen grabados que representan especies animales relacionadas con este particular evento climático. Bourget sostiene que los sacerdotes guerreros moches respondían a la amenaza de El Niño asociándose al poder aterrador del fenómeno con su habilidad para transformar el familiar pacífico en un ambiente completamente diferente. Los señores desarrollaron una iconografía distintiva y la desplegaron en las paredes de los templos, en las piezas de alfarería, en otros artefactos y hasta en sus propios cuerpos con el propósito de conmemorar y poner constantemente énfasis en la relación íntima que mantenían con las fuerzas responsables de tales cataclismos. Así cuando el niño de la Navidad descendía por sobre el litoral, con su furia primordial, en el plano ideológico, el efecto puede haber sido fortalecer la autoridad de los soberanos. Los sacrificios humanos y los elaborados ritos pueden haber servido como argucias para mantener la solidaridad social entre el desastre y el sufrimiento. Pero parece bastante cuestionable que la estrategia haya surtido efecto, porque la devastación causada por el niño en Cerro Blanco debe de haber socavado la confianza de varias generaciones. La capital sobrevivió a la inundación. Huasca del Sol y Huaca de la Luna ascendieron a plataformas más elevadas. Miles de obreros trabajaron para construir una fachada nueva e imponente que ocultara los daños. El mural polícromo que cubrió los muros de uno de los patios de Huaca de la Luna representaba ahora a un ser antropomórfico visto de frente. La figura llevaba un báculo recto en cada mano que el arqueólogo Michael Mosley le recuerda una figura central semejante que adorna la famosa Puerta del Sol de Tiwanaku. Al poco tiempo, cerca del lago Titicaca, en las distintas montañas del sur, el mural al poco tiempo desapareció bajo una pintura posterior. Mosley cree que la breve aparición de la figura del báculo es una señal de la influencia que ejercieron los señores de las tierras altas en el orden religioso como si el pueblo hubiera perdido la confianza en la ideología de sus propios nobles. Durante un tiempo la capital recobró parte de su antigua grandeza. Luego una nueva calamidad, probablemente desencadenada por otro el niño, se cernió sobre aquella tierra ya golpeada. Enormes dunas de arena formadas por los sedimentos de los ríos y acumuladas en las costas por las corrientes marinas volaron hacia el interior, hacia las preciadas tierras de cultivo. Los médanos que avanzaban hacia el este cubrieron cientos de hectáreas de los sembrados del lado sur del valle y luego soplaron sobre capital. Entre los años 550 y 600 los sacerdotes guerreros de Cerro Blanco abandonaron la ciudad y se trasladaron hacia el interior a la estratégica garganta del valle, donde el río Moche se desbordaba sobre la llanura de las orillas. Casi simultáneamente, como si la decisión hubiese sido concertada, los señores del Valle Lambayeque también se mudaron río arriba. Como los faraones egipcios y sus cortes, la nobleza moche pasaba su existencia en una cápsula de tiempo, muy alejada de las vidas tediosas y oprimidas de los granjeros y pescadores. Las familias nobles se casaban entre sí, rivalizaban, tenían disputas e iban a la guerra.
En épocas de desastres naturales, esos vínculos estrechos facilitaban la toma coordinada de decisiones que afectaban a decenas de miles de personas. La decisión coincidente de los asediados señores de los valles del Moche y del Lambayeque de trasladar sus capitales río arriba hacia las nacientes de los ríos debe de haberse tomado en uno de esos momentos. Al asentarse en esos sitios más altos, los soberanos podían controlar el suministro de agua, no solo conservarlo, sino además defenderlo de sus agresivos vecinos de las tierras altas, tristemente disminuidos pero conservando intacta al menos la apariencia de su antiguo prestigio y su riqueza. Los sacerdotes guerreros gobernaban por entonces un reino mucho más reducido. El pueblo se apiñaba alrededor de ellos para vivir lo más cerca posible de la fuente de agua y lo más lejos que pudieran de las impecables dunas de arena que amenazaban los cultivos río abajo. Es probable que las dunas siempre hayan sido un problema para las aldeas agrícolas cercanas a la costa, pues sus cambiantes arenas podían enterrar hectáreas de tierra fértil de manera veloz y permanente. El problema se intensificaba cuando el fenómeno de El Niño se presentaba con particular virulencia, pues el desplazamiento de arena llegaba a ser abrumador, sobre todo después de que los terremotos depositaran grandes cantidades de escombros de las montañas en el suelo de los valles fluviales. Sabemos esto porque en 1983 el transbordador espacial Challenger fotografió una joven cresta montañosa en la playa de la región donde desemboca el río Santa a 8 kilómetros del río Moche. Los científicos de la NASA digitalizaron 7 fotografías aéreas y satelitales anteriores de la misma playa y pudieron mostrar que la nueva cresta se había formado entre 1970 y 1975 como resultado de dos desastres naturales. Un terremoto de grado 7,7 de la escala de Richter, registrado en 1970, mató a más de 60.000 personas y generó el desprendimiento de grandes cantidades de cascotes de secas montañas adyacentes. El violento El Niño de 1972-1973, con sus lluvias torrenciales, arrastró los escombros del terremoto río abajo y los depositó en la desembocadura del río Santa. El caudal del río, aumentado por la inundación, llevó los sedimentos al océano y allí las fuertes correntadas las acumularon en la playa. Luego la acción de las olas formó una nueva cresta arenosa. Poco después, cuando desde el Pacífico soplaban fuertes vientos, las dunas de arena avanzaron tierra adentro y taparon cientos de miles de hectáreas de tierra de cultivo. 10 años después, El Niño de 1982 a 1983 provocó que más guijarros acumulados bajaran por el cauce de los ríos y las dunas continuaron creciendo a mayor velocidad. No tenemos manera de detectar con cierta precisión los antiguos terremotos, pero podemos suponer que la combinación de un movimiento importante de la Tierra, una sequía prolongada y una serie de acometidas fuertes de El Niño puede haber desencadenado grandes hambrunas e inestabilidad política en varias ocasiones en el pasado. Los gobernantes moches consolidaron sus asentamientos en las gargantas de los ríos costeros entre 550 y 600 después de Cristo. Galindo pasó a ser la mayor población del Valle Moche, 20 kilómetros tierra adentro. La nueva capital del valle cubría 5 kilómetros cuadrados de superficie y estaba situada estratégicamente para que sus señores tuvieran el control de los sistemas de irrigación que se extendían más abajo de la garganta y el acceso a las tierras más fértiles del valle superior. En comparación con los lujos de los primeros tiempos de la civilización moche, Galindo era una capital modesta con plataformas construidas sobre montículos más pequeños y residencias menos imponentes. La nobleza vivía en elaboradas casas cercadas por muros de bloques de adobe, pero es interesante señalar que al menos un quinto de la ciudad estaba compuesto por construcciones de almacenamiento, que incluían contenedores revestidos de piedra puestos sobre las laderas en forma de terraza junto a las cercas de adobe. Los nuevos complejos creados para la élite y esa marcada preocupación por el control de las reservas de alimentos señalan que esta era ya una sociedad con importantes inquietudes seculares, cuyo poder estaba claramente apuntalado por la capacidad de las autoridades de manejar la distribución del agua y los alimentos en los tiempos difíciles. Los señores del Valle de Lambayeque fundaron un nuevo centro de Pampa Grande, a 65 kilómetros del Pacífico y 165 kilómetros al norte de Galindo.
Esta capital real, situada estratégicamente, controlaba todos los grandes ingresos de los canales regionales locales. Gran parte de la población del valle se agolpaba en asentamientos de rápido crecimiento que cubrían 6 kilómetros cuadrados. El arqueólogo Izumi Shimada estima que en aquella ciudad vivían entre 10.000 y 12.500 personas, muchas de las cuales eran campesinos que todos los días bajaban a trabajar los fértiles campos que se extendían junto a la garganta del río. En Pampa Grande había un gran canal que tomaba el agua del río Chancay y la hacía descender a lo largo de unos 2.000 kilómetros hasta el valle ya canalizado del Lambayeque. Otro canal de elevación máxima capturaba la corriente del Chancay 4 kilómetros río arriba de Pampa Grande. Es decir, todo estaba concebido para aumentar el control central tanto de la precariedad de la apreciada agua de irrigación como de los sistemas de cultivo y de los excedentes de alimentos, un control fortalecido por la iconografía religiosa tradicional, prolijamente reflejada en los prestigiosos objetos de arte y arquitectura. Los líderes políticos y religiosos de Pampa Grande vivían en el extremo norte de la capital, donde se erigía la imponente fortaleza Huaca, de 38 metros de altura, por encima del nivel del valle. Esta sólida estructura, con su larga rampa de acceso y el complejo de adobe que la rodeaba, fue construida exactamente como las primeras huacas de las desembocaduras del río. Nuevamente nos encontramos con una administración centralizada que disponía de las reservas de agua, el almacenamiento de grano, el comercio y la producción de artesanías de todo tipo. Mudarse a la parte alta del río e intensificar el control de las obras de irrigación y cultivo fueron cambios sin precedentes que deben haber puesto duramente a prueba el liderazgo de los gobernantes. En la historia anterior de los moches no hay nada que anuncie un movimiento tan drástico, que por otra parte no fue suficiente. Teniendo como tenían una estructura ideológica bastante rígida, los soberanos moches parecen haber descartado enfoques de la explotación agrícola más flexible que les permitían hacer frente ya fuera a la sequía, ya fuera al anegamiento. Obsesionados con disponer de una cantidad tranquilizadora de agua, se asentaron cerca de los mayores afluentes y construyeron grandes canales de irrigación que vinculaban los valles entre sí y regaban la fértil tierra aledaña. Esta estrategia conservadora de largo plazo tenía la ventaja de proporcionarles la cantidad máxima de agua en los años de sequía y aprovechar toda gota adicional que cayera en un año relativamente lluvioso. Pero tenía la desventaja de dejar a los súbditos moches aún más vulnerables a las grandes inundaciones y también a las ambiciones de sus vecinos de las tierras altas. A partir de 500 después de Cristo, las prolongadas sequías registradas en las tierras altas del sur, muy lejos de la patria de los moches, coincidieron con los severos azotes que asestó el Niño en el norte, un panorama general que impulsó extensos ajustes políticos y económicos en un periodo en que los diferentes grupos y reinos compitieron por cada centímetro de tierra cultivable y cada litro de las reservas de agua. En las alturas montañosas surgieron nuevos estados que adoptaron un enfoque enteramente diferente y podría decirse más efectivo del control económico y político de sus extensos dominios. A diferencia de los moches que siempre habían gobernado a las poblaciones locales mediante organizaciones en alto grado centralizadas, los nuevos estados de las tierras altas, tales como los de los waris, adoptaron una forma de gobierno descentralizada. En cada una de las poblaciones ampliamente separadas que administraban había una jerarquía de líderes. Este sistema, islas de comunidades locales rigurosamente vigiladas que vivían en valles y otras zonas estratégicas, ofrecía la ventaja de que cada reino contara con una extendida red económica conformada por varios núcleos, todos ellos vinculados entre sí por sus obligaciones tributarias. Las buenas carreteras y la comunicación a través de las caravanas, una larga tradición de la sociedad de las tierras altas andinas, eran esenciales. La fuerza, la ideología y el uso cuidadoso de la exhibición, los privilegios mantenían unidas a docenas de comunidades en un mapa político flexible, a través del cual la nobleza recibía recursos de miles de kilómetros cuadrados con una inversión mínima en algunas zonas. Los Waris prosperaron en estas condiciones siempre cambiantes y los tentáculos de su reino se expandieron hasta amenazar los dominios de los debilitados moches. ¿Por qué los Waris tuvieron éxito mientras que los moches tambalearon bajo las presiones ambientales? El centro del reino Wari
Se alzaba sobre una meseta montañosa a 25 kilómetros al norte de la actual ciudad elevada de Ayacucho. En la extendida capital, de edificios de piedra, vivían entre 20 y 30 mil personas. Los campesinos huaris cultivaban patatas y hortalizas de raíz a las partes más elevadas donde el agua de montaña regaba los cultivos. Al mismo tiempo, desarrollaron sistemas de irrigación sumamente ingeniosos que utilizaban las vertientes de las cimas situadas muy por encima de la ciudad y hacían llegar el agua a través de un canal troncal que copiaba el contorno de la montaña hasta los conductos y las acequias construidos a los pies de las colinas desde donde irrigaban los campos. El sistema que funcionaba por gravedad requería una enorme versión de mano de obra, no solo en la construcción misma, sino además en el mantenimiento, pero aseguraba la provisión de agua en tiempos de sequía al recurrir a una fuente mucho más predecible, las vertientes de la alta montaña. La vasta tecnología de recuperación les permitía además cultivar una superficie enorme de la región de Ayacucho mediante el escalonamiento de las laderas montañosas. Al mismo tiempo, los experimentos de los agricultores con nuevas variedades de maíz de alto rendimiento producían cada vez más excedentes. Los Waris sabían reconocer lo bueno que habían logrado y como haría hoy un moderno empresario, exportaron su nueva tecnología agrícola con todos sus accesorios, su estructura organizativa de líderes y empleados de alto rango, sus creencias religiosas y su estilo artístico. Es significativo que la iconografía de los Waris incluyera el antiguo dios del báculo de la puerta de Tahuanacu, de las tierras altas del sur, pintado según el estilo empleado por los moches de la Huaca de la Luna de Cerro Blanco durante la crisis política desencadenada por la sequía de 30 años del siglo VI. Ya antes de la gran sequía y a lo largo de todo ese periodo, la exclusiva tecnología agrícola de los Waris les confirió una ventaja competitiva respecto a sus vecinos. El pujante Estado exportó su agricultura, su ideología y su liderazgo a otras regiones de las tierras altas y avanzó firmemente en las tierras bajas. Es posible que los líderes Wadris hayan conquistado algunos valles por la fuerza, pero su adaptación en alto grado flexible a las condiciones impredecibles del clima probablemente también las haya dado ventaja especialmente contra sus deslúcidos vecinos moches. A medida que la eficaz tecnología agrícola se diseminaba, la densidad de población creció. Los Waris establecieron bases en el lejano norte, presumiblemente para promover el comercio en la costa norte y asegurarse una provisión regular de las sagradas conchas tropicales Spondylus, de gran importancia ritual en la alta montaña. Alrededor de 650, los Waris construyeron un impresionante centro provincial en Viracochapampa, a unos 170 kilómetros al sur de Pampa Grande, pero el complejo nunca fue ocupado. No sabemos si los Waris alguna vez se enfrentaron en una guerra con los moches por el control de las preciosas reservas de agua, pero sí sabemos que las tumbas moches de la región de la Pampa Grande contienen vasijas de arcillas con motivos Waris, como si las ideas religiosas de los habitantes de tierras altas se hubiesen diseminado por las poblaciones del pie de las laderas. Con sus políticas conservadoras de recepción y almacenamiento de agua, los señores moches gobernaron sin la elasticidad que caracterizó a sus vecinos de arriba. Todo dependía de los sistemas de irrigación de los prados que los rodeaban y de la rigurosa administración del agua que bajaba de las gargantas. Despiadadas e inevitables, las lluvias excesivas que traía consigo el niño concentraban la furia de sus torrentes en los valles Lambayeque y Moche, y el agua caía con violencia sobre los cuidadosamente construidos canales tributarios y sistemas de irrigación. A finales del siglo VII, un El Niño excepcionalmente severo arrasó muchos de los sistemas de riego de las cercanías de Galindo y Pampa Grande. Una cercanía que perduraba en la costa norte intensificaba la ya crítica escasez de alimentos. Mientras los líderes debilitados luchaban con la hambruna y la falta de credibilidad espiritual, se instaló en la comunidad un malestar general que los ataques de los hostiles Waris acentuaban. Alrededor del año 700 de nuestra era, los moches abandonaron los dos asentamientos. De acuerdo con Shimada, Pampa Grande tuvo un final abrupto. Las llamas que envolvieron la fortaleza Huaca transformaron los bloques de adobe de la cima en ladrillo cocido. No sabemos si tal destrucción fue el resultado de un acto deliberado o del calor de una batalla. Lo cierto es que las repetidas sequías y los imprevisibles anegamientos provocados por el niño quebraron la columna vertebral de un estado próspero y poderoso.
Con los faraones de Egipto, los señores Moche sobrevivieron por lo menos a un episodio desastroso que estuvo a punto de hacer estallar su reino. Pero a diferencia de los egipcios no aprendieron de sus errores en un ambiente que no les ofrecía nada parecido a la flexibilidad y el potencial del Valle del Nilo. Sus elaborados sistemas de irrigación crearon un paisaje artificial capaz de sustentar a densas poblaciones de campesinos en medio de uno de los desiertos más secos de la Tierra, en un lugar donde sin gran ingenio tecnológico habría sido imposible hacer germinar una semilla. Los agricultores eran plenamente conscientes de las amenazas azarosas, de las sequías y de El Niño, pero la tecnología y la irrigación no podían garantizar la supervivencia de una sociedad muy centralizada, orientada tanto por la ideología como por las preocupaciones pragmáticas. Había manera de limitar los daños de los cambios climáticos, pero la civilización moche no pudo adoptarlos. Por último, los sacerdotes guerreros se quedaron sin opciones y su civilización se derrumbó. Fin del capítulo 7.